Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 3 de mayo del año 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión extraordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 2 asistencias y 1 inasistencia. Muchas gracias. Pido a los presentes ponerse de pie. Al existir quórum y siendo las 15 horas con 50 minutos del día de hoy, 3 de mayo del año 2019, declaro abierta esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día para esta sesión. Con mucho gusto, comisionado presidente. Como punto número 1, tenemos lista de asistencia y declaración del quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2019. Punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/127/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/166/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/119/2019-P1, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/181/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Perdón. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/119/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/200/2019-P1, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/205/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/286/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/304/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/349/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/475/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Bien, gracias. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/192/2019-P3, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/264/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI/270/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco.
7.4. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/276/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.5. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/282/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.6. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/288/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/291/2019-P3 y su acumulado RR/DAI/297/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/294/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/300/2019-P3 y su acumulado RR/DAI/324/2019-P3, promovidos en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/303/2019-P3 y su acumulado RR/DAI/306/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/309/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/312/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. 7.13. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/318/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. 7.15. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/327/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. 7.15. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/336/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.16. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/339/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 7.17. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/345/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.18. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/342/2019-P3 y su acumulado RR/DAI/357/2019-P3, promovidos en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.19. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/351/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.20. Discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión número RR/DAI/354/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.21. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/360/2019-P3 y su acumulado RR/DAI/363/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.22. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/366/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.23. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/369/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. 7.24. Discusión. ¿Puede repetir ese? Sí, con mucho gusto, doctor. Es el punto número 7,
Punto 23, discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 369, diagonal 2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Es Jalapa, Tabasco. Jalapa, Tabasco. Corrijo. Jalapa, Tabasco. 369, diagonal 2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Ahora el punto número 7.24, discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 372, diagonal 2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.25, discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 375, diagonal 2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.26. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 378, diagonal 2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.27. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 381, diagonal 2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.28. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 387, diagonal 2019-P3, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 7.29. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 642, diagonal 2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.30. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 657, diagonal 2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.31. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 669, diagonal 2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Como punto número 8, clausura de la sesión y cita para la próxima. En relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día antes señalado por el comisionado presidente. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, el orden del día antes señalado ha sido aprobado con 2 votos a favor. Pasamos al punto 4 del orden del día que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia y en virtud de no haber recibido documentación dirigida al Pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. En el punto 5 del orden del día que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. Votación económica se somete en consideración de este pleno la propuesta a la dispensa y lectura de la aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa, la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril del presente año con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 6 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes a los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno los siguientes recursos de revisión. El primero de ellos es el recurso 127-2019, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jalapa, Tabasco. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: información de las viviendas que existen dentro del municipio de Jalapa, cuántas viviendas particulares hay y cuántas están habitadas, cuántas hay del tipo de edificación colectiva, interés social y cuántas están ocupadas, el desarrollo de las viviendas en estos últimos 10 años.
El sujeto obligado le notificó al particular un acuerdo de incompetencia, alegando no tener precisamente atribuciones para poseer la información requerida, sino que le correspondía a otro sujeto obligado. El particular estuvo inconforme con esta determinación y emitió sus alegatos, los cuales versaron en señalar que no estaba de acuerdo con la respuesta otorgada en el acuerdo de disponibilidad porque le entregaron información incompleta. Se procedió al análisis del asunto y se advirtió que el alegato vertido por el particular no tiene relación lógica y jurídica con el acuerdo otorgado por el sujeto obligado, toda vez que este sujeto no le entregó información alguna, sino por el contrario se declinó la atención de la misma en virtud de no poseer atribución o facultad alguna para poder poseer o generar la información requerida por el particular. En esa virtud, y con sustento en lo dispuesto en el artículo 161 de nuestra ley, se desecha este recurso de revisión. En el recurso 166-2019 es un medio de impugnación interpuesto en contra del Ayuntamiento de Centro Tabasco, a quien se le solicitó las actas y o resultados de las órdenes de las visitas de inspección 945-2018 y 79-2018 realizadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en el fraccionamiento Plaza Villahermosa de esta ciudad. El ente público, a través de la Unidad de Transparencia, dio trámite a este pedimento informativo, quien a su vez la titular se lo remitió al director de Obras, Ordenamiento Territorial, quien mediante el oficio informe de respuesta indicó lo siguiente. Señaló que las actas requeridas consistentes en los números 945 y 7918 están restringidas por estar contenidas en un expediente administrativo, precisamente el identificado con el número 240-2018, y que ese expediente se encontraba ya inmerso en un acuerdo de reserva. Para tal efecto, dicho servidor público adjuntó el acuerdo de reserva 2-2019, suscrito por el propio titular de esa dirección y además por el titular de la Unidad de Transparencia y el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Con base en esta respuesta del titular de Obras Públicas, la Unidad de Transparencia remitió el pedimento al Comité de Transparencia para que analizara la determinación de reserva adoptada por el servidor público competente, y el Comité de Transparencia convalidó esta actuación. Señaló que en el caso se adecuaba el artículo 121, fracción 15, es decir, había una causal de reserva que impedía la difusión de la información requerida por el particular. Para clarificar lo anterior, en la fracción 15 se refiere a aquella información que se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. El sustento para motivar esta restricción versó en el hecho de que la resolución aún no había sido notificada al infractor y por esa razón estaba pendiente la toma de decisión de este proceso deliberativo. El particular se inconformó y procedimos al análisis del acuerdo de reserva. Así, advertimos en primera instancia que nuestra ley establece todo un procedimiento para la clasificación de una información determinada, en este caso en materia de reserva. Para tal efecto existe un numeral, que es el 121, que establece 18 causales por las cuales un sujeto obligado puede restringir información. En el caso específico, quien restringió la información fue el director de obras, quien firmó ese acuerdo y a su vez se acompañó por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el enlace de transparencia. Como se puede advertir, es un acuerdo de reserva que no está suscrito por el Comité de Transparencia. Un acuerdo que fue emitido previo a la vista que se dio al Comité de Transparencia. ¿Qué hizo el Comité de Transparencia? Analizó el acuerdo de reserva, lo convalidó y no suscribió otro acuerdo más. Es decir, se tomó como por válido el acuerdo del director y ya no hubo más actuación por parte de este ente colegiado.
El acuerdo de reserva es de 16 de enero, el acta del comité fue el 23 de enero. Esto es evidente que es contrario a lo señalado por nuestra norma, que dispone que el artículo 143 señala cuál es el proceso de clasificación y mandata que la autoridad competente responsable de restringir determinada información es el Comité de Transparencia. Recordemos que los enlaces de las áreas administrativas o los titulares de las áreas administrativas, cuando adviertan en un pedimento que existe información reservada, ¿qué es lo que tienen que hacer? Presentar solicitud de reserva. Solicitud que deberá estar fundada y motivada y señalar las razones por las que consideran que no se debe proporcionar la información. Con esta respuesta, el titular de la unidad dará vista al comité, quien analizará esa solicitud de reserva y emitirá un acuerdo de reserva, en donde diga, a ver, efectivamente tiene razón el sujeto, el director, es reservada, quizás no por esa causal, por esta otra causal, y analizará el por qué se actualiza esa determinada causal conforme a los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información. Y posteriormente elaborará su acuerdo de reserva señalando con claridad cuál es la prueba del daño, porque es la carga de la prueba que tiene el sujeto obligado. En el caso no existe nada de esto. Segundo, en este acuerdo de reserva se señala que se restringe el expediente 240 que hace un momento mencioné, porque según el director de obras, ahí están contenidas las dos actas, la 945 y la 79. Sin embargo, en ese acuerdo de reserva únicamente se menciona al acta de inspección 945. Respecto a la segunda, no hay pronunciamiento alguno, lo que representa que el acta 79 está libre de ser entregada. No hay pronunciamiento de restricción, por lo tanto, se tenía el imperativo de entregar esa acta y sin embargo no se realiza pronunciamiento alguno por parte del servidor público competente, que lo es el director de obras, por parte del Comité de Transparencia y por parte de la propia unidad de transparencia. Eso es forma. Fondo. Vámonos al fondo del acuerdo de reserva analizado. La causal invocada es la fracción 15. En otras palabras, esta causal se refiere cuando se encuentra pendiente la toma de una decisión, está en proceso deliberativo, está en debate, está en análisis. El propio titular de obras reconoce que ya se dictó resolución y que está pendiente la notificación. Esta afirmación contrapone al argumento de que está pendiente la toma de decisión. Una resolución es la conclusión de una toma de decisión. Cuando un ente colegiado, cuando una autoridad emite una resolución es porque ya analizó el asunto y ya se tomó una decisión. Y el resultado de esa toma de decisión es precisamente una resolución. Aquí se tomó la decisión, ya se dictó resolución, lo que estaba pendiente es la notificación. Ello nos revela que la causal que se adecuaba al caso en estudio era la causal 10, que señala que se deberá restringir aquella información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. En el caso, la resolución no ha causado estado, por lo tanto, la causal válida que era aplicable era la fracción 10. Evidentemente, este acuerdo de reserva le falta mayor fundamentación y motivación. Durante la substanciación, compareció el ente público y aportó un nuevo acuerdo complementario en el que señaló que robustecía la determinación adoptada en el acuerdo 2 y además adjuntó el acuerdo de reserva 1, que como recordará, presidente, es un acuerdo de reserva que ya fue revocado precisamente por un proyecto de su ponencia. Por lo tanto, ese acuerdo de reserva 01 ya no tiene vigencia, no tiene vida jurídica. En esas cuestiones, en esa tesitura, evidentemente la respuesta otorgada por el sujeto obligado no es apta, no es suficiente, por ello se revoca y en el proyecto de la resolución se les hace saber de qué manera deberá atender este pedimento informativo. En el recurso 174/2019 se le pidió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco el precio pagado por la Fiscalía precisamente por cada libro de pasta gruesa impreso para su informe de labores 2018, así como el número total de piezas impresas, monto total de servicio, de diseño e impresión de todas las piezas impresas, así como la razón social de la empresa a la cual se le asignó dicho servicio. 4 datos pidió el particular. El sujeto obligado atendió el pedimento, remitió la petición al área administrativa, quien dio a conocer que esa información se encontraba previamente publicada y para tal efecto proporcionó una dirección electrónica en la cual se podía consultar la información del interés.
El particular se inconformó porque considera que no fue clara la respuesta. Aludió de que el link electrónico proporcionado se encuentra totalmente subrayado y no permite advertir con claridad cuál es la dirección electrónica, que él transcribió esa dirección, lo puso en internet y no le arrojó resultado alguno. Por esa razón se inconforma porque no pudo visualizar. Analizamos el asunto y efectivamente tiene razón el particular cuando señala que la respuesta no está clara. El link proporcionado está totalmente subrayado. Ello impide advertir si existe algún guión bajo y de esa manera, evidentemente, el particular no pudo tener acceso. Nosotros lo hicimos con el guión bajo y sí accedimos a la información. Y esta información consiste en una factura que está provista por el director administrativo en la que se puede ver con claridad cuántas ediciones impresas se hicieron del informe de labores 2018 del sujeto obligado, el costo unitario por cada edición impresa, el total de este servicio y el nombre del proveedor, su razón social. Sin embargo, ante esta insuficiencia de la precisión de la dirección, se estima necesario modificar porque la respuesta sí es apta, se pudo acceder, sin embargo, le faltó mayor claridad para la consulta de esta dirección electrónica y por ello se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado. En el recurso 181-2019 se le pidió al municipio de Emiliano Zapata un pedimento que consta de 3 cuestionamientos. El primero, la ubicación o domicilio del relleno o basurero que tiene establecido ese sujeto obligado. Segundo, copias legibles del contrato de compraventa o escrituras públicas que amparan la compra del predio que se utiliza para el relleno sanitario. Y por último, copias legibles del contrato de comodato celebrado por ese ayuntamiento. En suma, el particular lo que quiere es saber, primero, la ubicación del relleno sanitario y aquel documento que permita acreditar la posesión o propiedad del inmueble donde se encuentra precisamente ubicado el relleno sanitario. El sujeto obligado respondió a través de unos documentos sui generis. ¿Por qué? Porque no entregó acuerdo y únicamente lo que entregó fue la estructura orgánica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Nada que ver con el tema. Evidentemente es el motivo de inconformidad del particular. Nada que ver. Relleno sanitario. Pudo haberse equivocado, pero el lugar idóneo para aclarar esto era en la entrega del informes en pruebas y alegatos y no se personalizó el sujeto obligado. Evidentemente se revoca y en el proyecto se debe saber de qué manera deberá cumplir con este pedimento. En 190-2019 se le preguntó a Macuspana, tabulador de sueldos, salarios del Ayuntamiento de Macuspana 2019, presupuesto de egresos e ingresos también del mismo municipio del mismo año. El sujeto obligado a través del director de administración entregó el tabulador de sueldos, el presupuesto de egresos, ambos 2018. El particular lo pidió 2019 y entregó el 2018. Y respecto a la ley de ingresos, no hubo pronunciamiento. Evidentemente hay inconformidad del particular porque le asiste la razón. Fue claro en su pedimento, dijo 2019 y se le entrega 2018. No corresponde con lo solicitado o lo entregado. En el proyecto se analiza que a la fecha de la presentación de la solicitud ya estaba aprobada la ley de ingresos. Inclusive en el proyecto se le hace del conocimiento en qué fecha aparece publicado en el periódico oficial la ley de ingresos. Y respecto del presupuesto de egresos y tabulador que le corresponde propiamente al Cabildo, se advirtió que en la fecha de la presentación de la solicitud, en esa fecha se aprobó por el Cabildo ambos documentos y sin embargo el sujeto obligado no se pronunció. Se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber de qué manera deberá atender este pedimento de información. En el recurso 200-2019 se le requirió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco lo siguiente. Se requiere que se proporcionen los estados financieros de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2018. Asimismo, proporcione las actas o acuerdos de la Junta Estatal Ejecutiva, en las que se hayan aprobado o acordado la base permanente a servidores electorales, el acuerdo para nombrar a quienes actualmente ocupen los cargos de encargados de despacho y los cambios de categoría. 3 tipos de documentos: estados financieros, actas donde se hubieran acordado base permanente de determinados servidores y el acuerdo donde se hubieran nombrado los encargados de despacho y los cambios de categoría. Muy claro el pedimento. El sujeto obligado, a través del área competente, entregó solamente los estados financieros de la totalidad de los meses requeridos. Y respecto de las actas y los acuerdos, no hubo pronunciamiento. Durante la substanciación tampoco dijo nada, por lo tanto, evidentemente
no atendió la totalidad del pedimento. Se dejó firme la respuesta otorgada por lo que se refiere a los estados financieros, pero como le pidieron las actas y los acuerdos, se desconoce el contenido de las mismas, que pudiera ser posible que tenga algún dato de naturaleza restrictiva. Por ello, se revoca la actuación del sujeto obligado para que realice el procedimiento de clasificación de ser necesario y entregue la información al particular. Bien. En el recurso 205-2019, se le pidió al municipio de Macuspana, Tabasco, lo siguiente. Solicito los montos a pagar por cada laudo en ejecución programados en el concepto de obligaciones jurídicas ineludibles solicitados por el Ayuntamiento y aprobados por el Congreso del Estado de Tabasco en la Ley de Ingresos 2019, publicado en el periódico oficial Suplemento R, edición 7961, decreto 026. Claro el pedimento. El titular de la Unidad de Transparencia realizó el oficio y turnó al director de Administración, quien a su vez, mediante un informe, señaló lo siguiente textualmente. Le informo que respecto a la información solicitada, no es posible proporcionarla, ya que no es clara su petición que nos solicita, ya que la Ley de Ingresos tiene como finalidad especificar los ingresos, no los pagos, para realizar las obligaciones jurídicas ineludibles a que hace mención en el oficio que se contesta. Para tal fin, solicitó al titular de la unidad que emitiera un acuerdo de prevención. Esta acción fue retomada por el titular de la unidad, quien elaboró el acuerdo de prevención correspondiente. Desafortunadamente la notificó como respuesta terminal y ello impidió pues, que el particular pudiera atender la prevención. Y por eso se inconforma el hoy recurrente. Durante la substanciación no compareció el sujeto obligado, por tal motivo procedimos a analizar el pedimento informativo tomando en consideración pues, su propio pedimento. Él dijo, quiero saber el monto desglosado por aquellos laudos que estén en ejecución con base en la Ley de Ingresos publicada en tal periódico, a tal fecha, en tal decreto. Analizamos ese decreto y efectivamente se refiere a la Ley de Ingresos de ese municipio de Macuspana, que fue publicado en el periódico oficial del 22 de diciembre de 2018. La Ley de Ingresos, como bien lo señala el director de Administración, pues se refiere precisamente a aquellos conceptos que el municipio planea recibir con motivo de los servicios, impuestos, derechos, contribuciones que desarrolle durante un año de trabajo. En el antecedente quinto de la Ley de Ingresos, de esta Ley de Ingresos, se establece, se define que se debe entender por ingresos ordinarios y por ingresos extraordinarios. Por ingresos extraordinarios, que es el tema que nos ocupa, se define lo siguiente. Son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se autoriza para proveer a la satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de los empréstitos públicos. En el artículo 1 de esta ley, en el rubro ingresos extraordinarios, se asentó lo siguiente. Los ingresos extraordinarios que percibe el municipio y que no estén comprendidos en los conceptos anteriores, tal cual lo relato, conteniendo el concepto de las reclamaciones judiciales generadas en los ejercicios fiscales 2016, 17 y 18, distribuidas de la siguiente manera. A continuación hay un cuadro que se llama cuadro de especificaciones, que señala obligaciones jurídicas ineludibles, importe 176.227.410 pesos. Como pudimos analizar hace unos momentos el comisionado y yo, hay como una especie de falta de enlace de la redacción de la ley, pero así está aprobada por el Congreso del Estado. De esta ley se puede advertir que en la Ley de Ingresos el municipio solicitó que una porción de los ingresos extraordinarios se utilicen para el pago de obligaciones jurídicas ineludibles, específicamente reclamaciones judiciales generados en 3 años, 16, 17 y 2018. Prácticamente etiquetados. Entonces, cuando el particular dice, quiero saber que de ese monto que te aprobó el Congreso y que se refiere a obligaciones jurídicas ineludibles, me desgloses cuánto se va a pagar por cada laudo.
La ley de ingresos alude reclamaciones judiciales. ¿Y cuáles son las reclamaciones judiciales? Aquellas controversias que se hubieran llevado a cabo ante el Poder Judicial. Un laudo no es una resolución judicial, un laudo es una resolución de derecho administrativo. Pareciera ser que no es lo mismo. Sin embargo, puede ser factible que el sujeto obligado haya incluido dentro de esta denominación de reclamaciones judiciales a los laudos, pero es necesario que se pronuncie. En ese sentido, es evidente que no fue correcta la actuación del director administrativo cuando dijo que en la ley de ingresos no aparece esta situación que alude al particular, porque sí aparece. Y por ello, se revoca la determinación adoptada por el sujeto obligado, se le conmina al titular de la unidad a que precisamente cuando notifique acuerdo de prevención tenga el cuidado de notificarlo de manera correcta para de esa manera no impedir el libre acceso del particular de hacer las aclaraciones correspondientes con motivo de una prevención. Se revoca la actuación del sujeto obligado. Bien, los siguientes recursos son silencios. ¿Qué quiere decir silencio? Que el sujeto obligado no dé respuesta y evidentemente se declaran fundados los alegatos vertidos por el particular y se conmina al sujeto obligado a dar respuesta puntual. El recurso 286 se le pidió al municipio de Emiliano Zapata licencias de uso de suelo durante el tercer trimestre de 2016. Se analiza la naturaleza de la información y se mandata la entrega de la información con las salvedades ahí señaladas. 304 también es un silencio en contra de Emiliano Zapata, a quien se le requirió la información que posee el juzgado calificador del municipio sobre la cantidad total y mensual de faltas administrativas clasificadas por tipo de falta que ha conocido dicho juzgado durante el periodo que comprende el primer día de octubre de 2015 hasta el último día de julio de 2018, fundado el alegato. Recurso 349-2019 interpuesto en contra del municipio de Emiliano Zapata, también hay una omisión de respuesta. Se le pidió las licencias de uso de suelo durante el cuarto trimestre de 2016, situación similar que la anterior. Y por último, el recurso 475-2019 se le pidió al municipio de Balancán, Tabasco, si la institución cuenta formal o informalmente con horarios flexibles de trabajo, cuándo se realizó la última actualización del programa de protección civil de la institución, así como el programa de protección civil de la institución. Hubo silencio en el proyecto, se les debe saber de qué manera deberá dar respuesta. Es fundado se declara fundado este recurso. Salud. Presidente, salud. concluye mi presentación. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Vamos a, una vez que hemos escuchado los recursos de revisión a cargo de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo que someta a votación nominal de este pleno las propuestas y los proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto séptimo, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar a este pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 192 en contra de la Fiscalía General del Estado se propone revocar. El 264 contra el Ayuntamiento de Jalapa se propone declararlo fundado. El 270 contra Jalapa, declararlo fundado. El 276 contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, declararlo fundado. El 282 contra el Ayuntamiento de Zapata, declararlo fundado. El 288 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 291 y su acumulado 297 contra Emiliano Zapata, declararlo fundado. El 294 contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, declararlo fundado. El recurso de revisión 300 con su acumulado 324 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El recurso de revisión 303 acumulado con el 306 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El recurso de revisión 309 contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, declararlo fundado. El recurso de revisión 312 contra el Ayuntamiento de Cárdenas se desecha. El recurso de revisión 318 contra el Ayuntamiento de Paraíso se revoca. El recurso de revisión 327 contra Nacajuca se desecha. El recurso de revisión 336 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 339 contra el Ayuntamiento de Centro se sobresee. El 345 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 348 acumulado con el 357 contra Jalapa, declararlo fundado.
¿Perdón? 348, Es solito. el recurso de revisión 348 y su acumulado 357 Me permite nada más, contra el presidente. Ayuntamiento de Jalapa, 348 y 357. ¿Cómo lo tiene el secretario ejecutivo? ¿Acumulado? ¿Lo tiene acumulado? Sí. Nada más. Para confirmar nada más el dato. Sí. Sí, yo también lo tengo. También yo. Exacto. A lo mejor te lo dejaron separados, pero te dieron dos Tiene toda la razón, comisionado. Es el 348 y su acumulado 357. contra Jalapa. Ujú, sí. Fue silencio, se propone declararlo fundado. El 351 contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, declararlo fundado. El 354 contra el Ayuntamiento de Jalapa, fundado. El 360 acumulado con el 363 contra Jalapa, declararlo fundado. El 366 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 369 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 372 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 375 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 378 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 381 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 387 contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se propone revocar. El 642 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El 657 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. Y el 669 contra el Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. Bien. Esos son los recursos que presento a este pleno y le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal lo someta a consideración de este pleno. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. ¿A favor? Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Al no haber más asuntos que tratar y siendo una sesión... Presidente, ¿Sí? me gustaría, yo sé que es una sesión extraordinaria y que no hay Asuntos generales. pero sí me gustaría hacer un comentario, una propuesta. Sí, comisionada, tiene el uso de la voz. Revelo datos personales porque se han vuelto públicos, ¿no? Hace poco más de 2 años, mi padre se fue. En ese entonces, cuando regresé a la primera sesión, la comisionada Leida pidió un minuto de silencio para mi padre. A 2 años, más de 2 años, me toca pedir un minuto de silencio para la memoria del papá de la comisionada Leida López Arrasate. Entonces le pido, comisionado, que hagamos lo mismo con la comisionada Leida. Sí, pensaba Un minuto. hacerlo con ella presente, pero podemos hacerlo ahora en estos momentos en memoria del señor Tirso López García. Pido por favor a los presentes ponernos de pie. Comenzamos a guardar un minuto de silencio en memoria del señor Tirso López García.
Muchas gracias a todos. Damos nuestras condolencias a la comisionada Leida López Arrasate por el sentido deceso de su señor padre, que en paz descanse. Siendo las 16 horas con 34 minutos del día de hoy, 3 de mayo del año 2019, declaro clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una buena tarde.